Hola, buenos días. Ante todo quisiera pues agradecer la presencia de todos ustedes aquí y también la invitación que ha cursado a Ausbank pues la Concejalía de Dinamización Empresarial y en concreto de Marita. Le agradecemos de verdad que nos haya invitado a asistir a estos desayunos empresariales. Voy a tratar de exponer, yo no sé cuánto tiempo, a ver si en 30 minutos puedo exponer, pues aquellas cuestiones que en los últimos años pues han suscitado mayores reclamaciones por parte de los clientes de las entidades bancarias. Por supuesto, al final de mi intervención estoy a vuestra disposición o a su disposición para que me planteen cualquier duda, cualquier cuestión que deseen plantearme y a ver si la podemos resolver. Voy a tratar, como digo, las cuestiones que entiendo pueden ser más interesantes para ustedes. Voy a hablar de comisiones bancarias, voy a hablar de las permutas financieras, permutas que se han comercializado en los años 2006, 2008, pero que ya finaliza el plazo de reclamación. Hay muchísimas empresas a los que las entidades colocaron sin la debida información estos productos. Voy a hablar también de la cláusula suelo que también es reclamable para empresas. Y finalizaré brevemente pues, con otras reclamaciones que son bastante habituales para particulares y para empresas, que ha sido la comercialización de preferentes y obligaciones subordinadas y también la oferta pública de suscripción de acciones de Bankia, que en este momento Ausbank está en una campaña reclamando por lo que entendemos fue una engañosa información en esa oferta pública de venta de acciones. En primer lugar, voy a tratar brevemente las comisiones, las principales comisiones irregulares. En Ausbank son ya centenares los procedimientos judiciales en los que diversos tribunales, como digo, tanto de juzgados de instancia como de audiencias provinciales, han declarado ilegales estas tres comisiones que tienen ustedes, que son la comisión de devolución de efectos, la comisión de descubierto en cuenta corriente y excedido en cuenta de crédito, y la comisión de reclamación de posiciones deudoras. Hemos instado procedimientos judiciales donde a una determinada empresa se le han repercutido durante 10, 12 años más de 300.000 euros en este tipo de comisiones. Cada uno evidentemente tiene su volumen, pero estas comisiones hacen un tremendo daño a las empresas, que además, por supuesto, pagan los tipos de interés de demora, los tipos de interés, ya digo, del 29% y otra serie de gastos que no están incluidos, ya digo, en estas comisiones que entendemos irregulares. ¿Cuáles son los requisitos para el cobro de toda comisión? Pues en primer lugar hay un requisito administrativo, que es que toda comisión, con carácter previo a su aplicación, tiene que ser registrada en el Banco de España. Esto al cliente pues tampoco le afecta mucho. Pero hay otros tres requisitos que sí que afectan y que en muchas ocasiones no se cumplen. En primer lugar, tiene que estar pactada en el contrato de forma explícita. En los contratos de cuenta corriente es muy habitual que las comisiones de mantenimiento, de administración, no estén pactadas, porque son contratos antiguos, porque son contratos ya de unos años, y vemos que en muchas ocasiones esa comisión que nos cobra el banco nos la va subiendo año a año, sin que haya una cobertura contractual. Esto es irregular. En segundo lugar, tiene que corresponder a un servicio prestado. Dirán, bueno, todas las comisiones responden a un servicio. No, no es cierto. Muchísimas comisiones no responden a un servicio efectivo del banco. El banco no hace nada, simplemente cobrar. Y en tercer lugar, debe ser solicitado por el cliente. Ahora hablaré de una de las comisiones que no es solicitada por el cliente, y sin embargo el banco hace una cosa que yo no le pido y me la cobra. Como digo, y esos requisitos que estoy poniendo ahí se tienen que cumplir todos, si no la comisión es irregular. Brevemente, la comisión de devolución de efectos. Esta comisión trae causa del contrato de descuento de efectos. Cuando descontamos una entidad bancaria, se pacta un tipo de interés, el banco es habitual que nos cobre una gestión de cobro o no, entonces nos puede cobrar un tipo forfait, bueno, hasta aquí todo correcto. Si el efecto es satisfecho por el obligado cambiario, no hay problema, en el momento del vencimiento se ingresa el dinero y aquí se ha terminado el descuento sin mayores incidencias. Pero si el efecto es impagado, claro, el banco nos informa de ese impago, nos carga en cuenta ese importe que nos adelantó hace 30 días, hace 40, hace 60 días, pero nos viene con sorpresa y nos viene con una comisión de devolución que suele ser del 6%. Comisión que entendemos que es absolutamente irregular. Está un poquito, no sé si
pero bueno, yo como lo voy contando, estaba cuadrado, yo no sé si, bueno, lo dejamos así, tampoco, bien. ¿Por qué esta comisión es irregular? En primer lugar, porque en muchas ocasiones cuando descontamos no se pacta que se pueda repercutir esta comisión sobre el cliente. Ya digo, en muchas ocasiones no existe cobertura contractual, pero lo más relevante es que no se presta ningún servicio. Antiguamente, antes de los, hasta yo creo que a finales de los 80 cambió el sistema de cobro. Antiguamente el sistema de cobro de los efectos se realizaba por cámara de compensación. Evidentemente los bancos se reunían en un sitio, había cámaras de compensación provinciales, y cuando un efecto no era satisfecho, es cierto que el banco se cogía ese efecto y se lo tenía que traer otra vez a la sucursal para darle al cliente, y se podía llegar a justificar una gestión adicional por ese impago. Desde finales de los 80, el sistema de cobro es por truncamiento. Hay simplemente una comunicación de ordenador a ordenador. El hecho del impago no genera ninguna actividad adicional para la entidad bancaria. En Ausbank hemos tramitado, no les miento, centenares de procedimientos judiciales por el cobro irregular de comisiones de devolución. Todavía no ha habido un banco que haya acreditado en el procedimiento qué concreta actividad ha realizado con ocasión de ese impago y que justifique ese 6% de comisión de devolución. Absolutamente ninguno. Por tanto, estamos ante, en realidad, una penalización al cliente. ¿Qué es? Sí. A ver, sí, un poquito mejor así. Como digo, estamos ante, en la práctica, lo que es una penalización. ¿Qué pretende el banco? El banco lo que pretende es que tú hagas un seguimiento de esos efectos que has descontado y que te preocupes de que el obligado cambiario paga. Y al que no hace ese trabajo bien hecho, pues le pego un palo del 6%. Y eso es absolutamente improcedente. Otras dos comisiones que son irregulares, pues son la comisión de descubierto en cuenta corriente o la comisión de excedido en la cuenta de crédito. Son lo mismo, es cuando en la cuenta corriente se quedan descubiertos en números rojos, las entidades bancarias repercuten no solo un interés de descubierto que roza, por no decir que es claramente, en muchas ocasiones también ha sido declarado irregular ese 29%. Pero bueno, ese 29% es una indemnización al banco por no haber previsto tú que te vas a quedar en situación de descubierto o por no haber previsto que voy a tener que disponer por encima del límite del crédito de más dinero. Muy bien, 29%. Pero es que además me cobran una comisión de excedido o una comisión de descubierto. Comisión de descubierto y excedido que es enormemente elevada. Estamos hablando de entre un 2 y un 5% y además calculado sobre el mayor saldo descubierto o excedido del periodo. Es decir, aunque me quede un solo día en excedido o en descubierto, me pegan un palo de que en muchas ocasiones supera los centenares de euros o los miles de euros. A ver, y yo me pregunto, ¿qué servicio ha prestado al banco? No, oiga, yo le he dado crédito cuando usted me lo ha pedido. Sí, por eso me cobra el 29, ¿no? ¿Por qué me cobra adicionalmente usted una comisión? Pues tampoco lo saben explicar. No, es que yo le doy crédito rápido, ágil, le hago un favor. Coño, un favor, sí. ¿Me ha dado usted descubierto o excedido que yo le he pedido? Porque ha venido un efecto devuelto, porque ha venido un cargo, un recibo que había que atender, o porque usted pues, ha cumplimentado una orden de transferencia aunque me he excedido del límite del crédito. Perfecto. ¿No me cobra un 29%? Que es 5, 6, 10 veces el tipo de interés ordinario que cobra usted en una póliza normal. ¿Por qué me cobra además esa comisión? Estamos, como digo, ante otra comisión irregular. Por último, voy a comentar otra comisión que hasta hace poquitos años era poco relevante en cuantía económica, pero vemos que en los últimos años, pues cuando viene una determinada empresa pues con sus papeles, con sus extractos de las entidades bancarias donde verificamos pues, las comisiones de devolución, donde verificamos otro tipo de comisiones, vemos que la reclamación de posiciones deudoras, es decir, cada vez que hay una demora en el crédito o en el préstamo,
cada vez que hay un efecto impagado que no puede ser atendido porque no hay saldo suficiente, cada vez que se produce una situación descubierta, además de esa comisión que he comentado, se suma la comisión de reclamación de posiciones deudores. Es decir, automáticamente la entidad bancaria genera una comunicación donde te carga 30, 35, 40 euros cada vez que se produce un impago en el vencimiento de una determinada obligación. Al final, ya digo, estamos realizando reclamaciones de posiciones deudoras que superan los 4 y los 5.000 euros en 2-3 años de una determinada empresa que tenga problemas de liquidez, ¿no? Y que tenga problemas de tener una situación pues con préstamos y créditos ordenada, es decir, porque muchas veces, claro, vienen unas situaciones que no se pueden prever y donde uno está en una situación de descubierto o de excedido que se prolonga en el tiempo. Y ya digo, y vemos estas comisiones que son reiterativas y que estamos ante comisiones que son absolutamente irregulares. ¿Y por qué son irregulares? Primero, por supuesto, debieran estar siempre pactadas en el contrato. Si estamos ante un contrato de cuenta corriente de hace 7 u 8 años, esta comisión no viene regulada. Sin embargo, me la cobran. No me pueden cobrar algo que no está pactado en el contrato. Pero lo relevante es que esta comisión no obedece a un servicio que haya solicitado el cliente, que es un requisito para que me carguen una comisión. Una comisión es un mandato que realiza el cliente. Es decir, yo le tengo que decir al banco, oiga, realice esta transferencia de esta cuenta a aquella otra. Y es perfecto que me cobre una comisión la que pactemos. Pero ¿qué mandato le hago yo al banco para que me cobre una comisión de reclamación de posiciones deudoras? Absolutamente ninguno. El banco realiza esa comunicación por interés propio, que es recobrar ese importe, no en interés del cliente. Y por tanto, su repercusión es irregular. ¿Qué plazo hay para reclamar estas comisiones? Pues 15 años. Es decir, podemos retrotraernos hasta 15 años en este tipo de comisiones para reclamarlas a la entidad bancaria. Ellos pueden, evidentemente, en los procedimientos judiciales alegan que no ha reclamado antes, eso demuestra la conformidad, pero ya digo, la inmensa mayoría de los tribunales entiende que si no se justifica tanto el pacto, ojo, explícito en el contrato, como la concreta actividad que ha realizado el banco para el cobro de esa comisión, las considera irregulares. Brevemente también voy a tratar otro tema que a finales de los años de la década pasada, es decir, en 2009, 2010, 2011, pues realmente nos ha ocupado en un gran porcentaje de nuestra actividad, que son las permutas financieras o swaps. No sé si ustedes habrán tenido alguna o no, o bueno, tampoco es que haya sido absolutamente generalizado a todas las empresas, pero ha habido muchísimas permutas colocadas irregularmente a muchas empresas, más que a particulares. Y además, y lo traigo aquí a colación porque el plazo para reclamar está finalizando. Entonces, si alguno la tiene, pues si tiene pensado realizar una reclamación, aquí el plazo de prescripción no son los 15 años que hemos hablado, lo comentaré al final. Por ello, pues he entendido que quizás fuera conveniente el comentarlo en estos desayunos. ¿Qué es una permuta financiera? En realidad es un acuerdo de intercambiar un tipo fijo por un tipo variable a futuro. Es decir, en realidad se trata de una apuesta entre el banco y el cliente sobre la evolución futura del Euribor. En la práctica no se vendieron así, se vendieron como contratos de cobertura o se vendieron como seguros. Son contratos enormemente complejos, es decir, la denominación que han tenido son swap, clip, IRS, stock pyme, han sido muchísimas las denominaciones y entendemos que estos contratos, aunque no son ilegales por sí mismos, en la mayoría de los casos han sido anulados por los tribunales, por diversas circunstancias, pero quizás la esencial es porque rompen el equilibrio que debiera haber en todo contrato. Realmente son contratos que, al tener además barreras que protegen al banco, hacen que en caso de subida de tipos no
cumplieran la función de cobertura, porque es decir, si los tipos subían, estos se comercializaron, como ahora diré, en los años 2005 y 2007, cuando el Euribor estaba alrededor del 5%, pero si el Euribor hubiera sobrepasado el 5,50, ya no cumplía esa función de cobertura, el banco se protegía. Sin embargo, cuando descendieron los tipos a finales del año 2008, el cliente asumía la totalidad de esa bajada de tipos de interés, con lo cual las liquidaciones que ha tenido que hacer a favor del banco han sido ciertamente desproporcionadas. Estamos ante un producto que, como digo, se comercializa entre los años 2005 y 2007, que es importado del sistema anglosajón y que es un producto de enorme complejidad y riesgo. Se comercializa vendiéndose al cliente que le va a venir muy bien esa cobertura ante la subida de tipos y en ese contexto de evolución alcista del Euribor. En general, además, contrariamente a lo que suele ser habitual, es el banco quien te propone su contratación, no es el cliente, evidentemente, quien busca protegerse ante la evolución alcista del Euribor. En muchas ocasiones se impone o se ofrece al cliente justo cuando tenemos que renovar la póliza de crédito o cuando hemos solicitado una determinada operación crediticia y, evidentemente, en un contexto de confianza entre las partes. Voy a seguir. ¿Por qué la mayoría de los tribunales ha entendido que este producto es irregular en su comercialización y ha procedido a la declaración de nulidad de estas permutas? En primer lugar, porque este producto debe ser adecuado, lo dice la normativa MiFID y la Ley del Mercado de Valores, al perfil del cliente. Tú no puedes comercializar un producto que no se adecúa a tu perfil, que puede ser más o menos conservador. La mayoría de los clientes minoristas no quieren asumir grandes riesgos en la contratación de productos. ¿Y qué dice la ley? Pues que se tiene que realizar un test de conveniencia y de idoneidad a ese cliente. Las entidades en muchísimos casos no lo realizaron. Se comercializaron sin cumplir estos requisitos previos. Además, con una información insuficiente y engañosa. No se comentó a los clientes que se trataba en realidad de una apuesta, donde una parte gana y una parte pierde. Si el cliente le toca pagar, todo ese dinero es en beneficio del banco. No se advierte tampoco del enorme riesgo que puede suponer la bajada de tipos de interés. Los contratos, como he comentado, son enormemente complejos y de importes nocionales elevadísimos. El importe nocional es la base de cálculo sobre la cual se calculan las liquidaciones. Como he comentado, muchos no cumplen la premisa básica de reciprocidad de contraprestaciones, es decir, el banco se protege en caso de subida de tipos y, sin embargo, no protege en caso de descenso de los tipos de interés. No quiero continuar con lo que son las irregularidades, ya digo que son muchas, hay que analizar en cada caso si se cumplen todas o una gran parte de ellas a efectos de pues ver la viabilidad de una reclamación judicial. ¿Cuál es el plazo para reclamar? Únicamente hay 4 años para instar una acción de nulidad. Eso sí, desde que se consuma el contrato o desde que finaliza el mismo, desde que se cancela anticipadamente. Por tanto, pasado ese plazo, pues obviamente la reclamación pues, no se debiera producir, salvo que el contrato no estuviera firmado o hubiera una irregularidad mayor, es decir, que el contrato, en lugar de ser nulo por vicio de consentimiento, es decir, por haber firmado sin tener conocimiento real de lo que se firmaba, por ejemplo, no existiera firma del contrato, con lo cual habría que ir por inexistencia contractual, donde el plazo son 15 años. Brevemente, voy a tratar también de la cláusula suelo. Lo habrán escuchado porque últimamente realmente es una de las reclamaciones. No sé por qué esto se ha descolocado. Bueno, en cualquier caso se lo voy contando. Lo que es el PowerPoint también queda a su disposición después por si quieren consultarlo. La cláusula, ¿qué es la cláusula suelo? Pues es una cláusula que introducen las entidades bancarias en los préstamos hipotecarios a tipo de interés variable, obviamente que son el 97% de los préstamos que se contratan en este país.
un 3% son a tipo fijo, aquí no hay problema. Cuando se contrata un tipo de interés variable, se fija un tipo de referencia, normalmente es el Euribor, y un diferencial que hasta el año 2008-2009, pues dependiendo si eras particular o empresa, dependiendo si había hipoteca o no, pues estaban diferenciales de 0,40, 0,50 hasta 2 puntos, bueno, pues hasta aquí todo perfecto. El problema está que algunas entidades, no todas, pues introducían un límite mínimo en la variación del tipo de interés, es decir, que con independencia de cuál fuera el Euribor que correspondiera aplicar, el tipo mínimo nunca sería inferior al 3,5%, al 3% o al 4%. ¿Qué ha ocurrido? Que una de las poquitas cosas buenas que ha traído esta crisis a partir del año 2008 es que los tipos de interés han descendido enormemente. En octubre del año 2008, si no recuerdo mal, el Euribor estaba alrededor del 5,5%, actualmente está en el 0,33%, es decir, ha bajado 5 puntos, y además lleva ya muchos años con porcentajes que no superan el 1%. Esto para los particulares que tenían una hipoteca o para los que tenían la financiación a tipo de interés variable, pues ha supuesto un enorme desahogo, pero no a todos, porque una tercera parte de las hipotecas de este país tiene cláusula suelo. ¿Y qué ha significado? Pues que en lugar de pagar tipos que podían oscilar entre el 1, 1,5, 2%, han seguido pagando tipos de interés del 3,5 y del 4%. ¿Por qué esta cláusula es ilegal? Lo pongo ahí brevemente. Porque es una condición general de la contratación, es uno de los requisitos que establece la ley para atacar esta cláusula por esta vía, pero fundamentalmente, obviamente, porque es abusiva. Es abusiva porque la mayoría de los préstamos contratados que fueron en la década de los años 2000, si se verifica el tipo de interés inicial del que se partía todos los contratos, o sea, los contratos partían, por ejemplo, del 4%. Tipo de interés inicial, 4%. Euribor más 0,60, Euribor más 1, el tipo de referencia más el diferencial pactado. Y se establecía un tipo suelo del 3,5%, es decir, medio punto por debajo de ese tipo inicial, y se ponía una cláusula techo del 12% o del 14%. O sea, ¿dónde está el equilibrio? Lo normal es que si existe un pacto y las dos partes quieren protegerse de forma simétrica, se establezcan 2 puntos por arriba, 2 puntos por abajo. Lo que no puede ser es que te vayas 10 puntos por arriba y 1 por abajo. El desequilibrio es manifiesto. Y además es una cláusula que tiene tal repercusión que tiene que explicarse de forma clara en qué consiste y la repercusión que ello va a tener en caso de descenso de tipo de interés, lo que no se hace en la mayoría de los casos. He puesto un par de ejemplos, tampoco tiene mayor relevancia, además porque no se ve demasiado bien. Estamos hablando de que en préstamos tipos de 150.000 euros a 25 años, donde exista un Euribor más 0,60 pactado, la repercusión casi son 200 euros al mes. Estamos hablando de 2.400 euros al año, y si la cláusula suelo es del 4% y ampliamos capital y duración, estamos hablando de que supera los 325 euros al mes. Es decir, estamos hablando de una cláusula que ha causado un enorme quebranto económico a todos aquellos que la tienen incluida en sus préstamos hipotecarios. Brevemente, simplemente hacer referencia a una sentencia, pues porque ha cambiado todo el panorama sobre esta cláusula, que es la sentencia de 9 de mayo de 2013. Esta sentencia condena a 3 bancos a eliminar esta cláusula, son BBVA, Nova Caixa Galicia Banco y Cajamar, y a raíz de una demanda que interpuso Ausbank en Sevilla. En primera instancia esta demanda fue estimada. En el recurso de apelación que interpusieron estas entidades fue estimado por la Audiencia Provincial de Sevilla. Ausbank interpuso el recurso de casación por entender pues, que la cláusula era abusiva, y el Tribunal Supremo, en esta sentencia que ha sido realmente histórica, por lo que ahora diré, pues estima el recurso de Ausbank y condena a estas entidades a eliminar esta cláusula. Esta sentencia es histórica por 2 razones. En primer lugar, porque cuantitativamente ha supuesto que 620.000 familias
hayan visto que a partir de mayo de 2013 no se les aplica la cláusula suelo. Eso sí, son 620.000 familias afectadas que tenían préstamos contratadas con estas tres entidades. Y cualitativamente es importante porque es la primera vez que en nuestro país prospera una acción colectiva de esta envergadura que supone, pues solo en el año 2014, que se hayan dejado de pagar a las entidades bancarias 1.000 millones de euros. No obstante, esta sentencia pues no ha sido todo lo buena que nosotros pretendíamos, y no lo ha sido pues por dos motivos. En primer lugar, porque el Supremo, en una decisión ciertamente pues controvertida, ha entendido que, a pesar de que la cláusula es nula de pleno derecho, pues entendió que no tenía carácter retroactivo. ¿Qué significa? Es decir, se ha eliminado esa cláusula de esos contratos. Desde mayo del año 2013 los clientes de estos bancos no pagan por la cláusula suelo, pero todo lo que han pagado en los años anteriores no se les devuelve. Y esto ha sido realmente un pronunciamiento ciertamente controvertido desde el punto de vista jurídico, y hablo como jurista. El Código Civil que existe en nuestro país, que se promulgó en nuestro país a finales del siglo XIX, siempre dice que, declarada la nulidad de una cláusula, deben de restituirse las prestaciones pagadas en virtud de la misma. Y esto, ya digo, desde el siglo XIX, pero ojo, desde el derecho romano. Y aquí el Tribunal Supremo se saca de la manga que, por razones de orden público económico, es decir, a ver si estos bancos van a pasarlo mal, bueno, pues por estas razones no devuelve el dinero cobrado de más por esta cláusula. Ciertamente el mensaje que se manda a la sociedad no es el mejor, es decir, si tú haces una práctica muy gorda y muy irregular, parece ser que encima vas a tener protección del Tribunal Supremo. Y lo más grave es que, supongo que, porque esto está en los medios con bastante asiduidad, esto ha generado una dispersión jurisprudencial enorme. Ahora, depende de dónde viva cada uno y de dónde ponga la demanda el ciudadano, pues va a tener tres posibles escenarios. Ciertamente ya la mayoría, esto sí que no hay prácticamente discusión, todos los tribunales entienden que la cláusula es abusiva y es nula de pleno derecho. Hasta aquí bien, pero depende de dónde estés, te van a devolver el dinero cobrado durante estos años o no te lo van a devolver. Con lo cual, el caos jurídico es grande, cuando, ojo, el papel precisamente del Tribunal Supremo es el contrario, es decir, unificar la doctrina jurisprudencial para evitar el caos que se pueda producir de una determinada decisión de las audiencias que sea divergente. Como digo, es un poco caótico. Afortunadamente para los consumidores y los clientes de Alicante, la sección octava, que es la especializada en cuestiones mercantiles en Alicante, tiene el criterio claro, declara la nulidad de la cláusula y ordena a las entidades a reintegrar las cantidades cobradas de más. Brevemente termino con participaciones preferentes, ya digo, y bueno, esto es, y las cuotas y la OPV de Bankia. Las participaciones preferentes realmente han supuesto, se han comercializado por los bancos a finales de los años 2000, se han comercializado a lo largo de los años 2000, pero más con mayor intensidad cuando empezó la crisis, y además sin informar a los clientes de las características de estos productos. Estos productos se comercializaron porque computaban como recursos propios. A quien les interesaba a las entidades que todos aquellos clientes que tenían depósitos que compraran participaciones preferentes, computaban como recursos propios y tenían una serie de características pues, que les hacían muy interesantes para los bancos, pero poco interesantes para los clientes. En primer lugar, son de carácter perpetuo. ¿Qué significa? Que el cliente no puede recuperar el dinero si la entidad no está de acuerdo, es decir, tú no puedes exigir la recuperación del dinero invertido en preferentes. Si a esto le añadimos que la inmensa mayoría de los clientes
tenían 70, 75 y 80 años, pues imagínense quién se iba a meter en estos productos si se le dice que, bueno, a lo mejor hasta dentro de 10 o 15 o 20 años no lo puede recuperar. Son productos ilíquidos. Además, no garantizan el pago de intereses, como hace cualquier depósito. Aquí está supeditado el pago de intereses a que la entidad tenga beneficios. Si no tiene beneficios, no puedes exigir el pago de intereses. Es decir, te quedas con un cupón cero. Y lo más relevante, para los clientes que tienen un perfil conservador, no está garantizado por el Fondo de Garantía de Depósitos. Es decir, si todas estas características en un producto que es complejo no se informa a los clientes, pues difícilmente va a tomar una decisión con el debido conocimiento de causa. ¿Qué es lo que ha provocado? Pues que haya centenares, por no decir miles de procedimientos judiciales, donde en un porcentaje que supera el 90%, los tribunales están declarando la nulidad de esta adquisición de tribunales, nulidad de la orden de suscripción de estas participaciones preferentes. Obviamente, para ver la mayor o menor viabilidad de estos procedimientos, hay que ver pues, esas premisas que comento ahí, hay que ver el perfil del contratante. Obviamente no es lo mismo una persona que nunca haya invertido en productos de riesgo que otra persona que opera habitualmente en los mercados o en productos de riesgo, pero ya digo, para la inmensa mayoría que no tiene experiencia financiera y a los que evidentemente hay que realizar el test de conveniencia y idoneidad al que antes he hecho referencia, pues estamos ante acciones donde la viabilidad es máxima. Y voy a terminar con otro tema que también es de bastante actualidad, que es la oferta pública de venta de acciones Bankia. Esto en Ausbank en este momento pues estamos instando a acciones con un precio realmente especial, haciendo pues que el coste de nuestros honorarios no suponga un inconveniente a la hora de ejercer acciones judiciales. Aquí se produjo algo que es público y notorio, y es que en el año 2011, en julio, se hace esta oferta pública de suscripción de acciones y en ese momento, en el folleto informativo que está en la CNMV y todos los datos que hace públicos Bankia, se dice que los beneficios del año anterior, del año 2011, ascendieron a 309 millones de euros, cuando ya en el año 2012 viene la intervención de Bankia y donde salen unas pérdidas que casi alcanzan los 3.000 millones de euros. Y además, que acto seguido trajo como consecuencia una inyección de más de 20.000 millones de capital público. Es decir, si tú me dices que tienes una sociedad solvente y en perfecto estado de revista desde el punto de vista patrimonial, pues no es lo mismo que si me dices que es una sociedad que está quebrada. Aquí hubo muchísimos pequeños y grandes empresarios y particulares que acudieron a esta oferta pública de suscripción de acciones siendo evidentemente engañados respecto a la situación patrimonial de Bankia, por lo que entendemos que es absolutamente viable el instar una acción de nulidad de esa adquisición. Termino con los cauces de reclamación que se pueden hacer ante cualquier irregularidad bancaria. Nosotros decimos que, bueno, evidentemente cualquier problema, cualquier incidencia que uno tenga, lo primero es comentarla con el director de la oficina, con el empleado, para ver si la puede solventar. Si se solventa no hay ningún problema. Pero si vemos que el problema realmente no se solventa en un plazo razonable de tiempo, pues hay una cosa que realmente tiene, incluso a día de hoy, o cada vez menos, pero incluso a día de hoy, suele tener efecto, y es el hacer un escrito de reclamación. Nos cuesta escribir, es verdad que no hay que escribir mucho y no hay que hacer reclamaciones muy extensas, porque a veces podemos poner cosas que no debemos, pero sí que si estamos en disconformidad con un cargo, con una comisión, con una liquidación indebida, y vemos que en 15, 20 días no nos la resuelven, es muy recomendable el hacer un escrito de reclamación con copia sellada al director de la sucursal diciéndole: oiga, me ha cobrado esto, es indebido, solicito el inmediato reintegro. Muy sencillo, y con copia sellada. También es recomendable el que esa misma reclamación se mande al servicio de atención al cliente. ¿Por qué? Porque muchas veces el director tiene la tentación de poner la reclamación en el cajón. Y lo que nos interesa a nosotros es que ese problema, que es nuestro,
pues sea también de la entidad, porque si no es de la entidad, difícilmente vamos a encontrar una solución. Si vemos que esta reclamación escrita, que ya digo, que a veces tiene, sobre todo cuando la irregularidad es manifiesta, suele tener resultado, ya digo, no llega a buen puerto y la reclamación no es estimada, pues existe una vía administrativa que nosotros cada vez le tenemos sinceramente menos cariño y acudimos menos a ella porque no produce resultado alguno, es acudir al defensor del cliente, que tiene un plazo de 2 meses para resolver nuestra reclamación, y en caso de que no resuelvan 2 meses o nos desestime esa reclamación, podemos acudir al Servicio de Reclamaciones del Banco de España o de la CNMV. ¿Qué problema tiene toda esta vía? Pues que nos vamos a tirar prácticamente 1 año para cumplimentar todos estos pasos. Segundo, bueno, el más importante es que el defensor del cliente cada vez actúa más como defensor del banco, es decir, nosotros venimos ya propugnando desde hace años que se le cambie el nombre como defensor del cliente. Usted defiende al banco, le paga al banco y resuelve conforme a los intereses del banco. No se llame defensor del cliente, es que es casi ofensivo. Como digo, los defensores del cliente cada vez atienden menos las reclamaciones de los clientes, pero es que llegamos al Banco de España y nos encontramos con 2 problemas. Primer problema, si el Banco de España no ha sido demasiado presionado por las entidades bancarias, puede emitir un informe favorable al cliente. Informe que dice, únicamente solo puede decir, que esa reclamación, esa práctica de la entidad que hemos denunciado no es acorde a las buenas prácticas bancarias. Nada más, no es acorde. Ni cuantifica, ni lo que es más grave, es vinculante para las entidades de crédito. ¿Qué significa? Que yo gano ante el Banco de España la reclamación, me dice que muy mal por el banco y la puedo poner en un marco, porque el banco pasa de mí. A principios de los años 90, este servicio de reclamaciones se puso en marcha a finales de los 80, creo recordar que en el 88, y es cierto que hasta durante 10 años funcionó razonablemente bien. Y el banco, cuando tenía un informe desfavorable del servicio de reclamaciones, solía hacerle caso. Se ponía en contacto con el cliente y solía pagar. Cuando empezaron a haber reclamaciones, que nosotros, ya digo, a principios de los 90 solíamos ir al Banco de España, porque ciertamente es más económico, se incurren menos costes. Pero claro, alguna vez el Banco de España, bueno, la comisión de devolución es un ejemplo. Hasta el año 94-95, el Banco de España dijo que no existía ningún servicio que remuneraba esa comisión. El pago y el impago de un efecto son los 2 resultados posibles de la gestión de cobro que ya he pagado. Esto lo decía el Banco de España. Nos enteramos que en el año 94 hay una reunión entre la AEB, Asociación Española de Banca, la CECA, la Confederación Española de Cajas de Ahorros, y el Banco de España. Y a partir del año 95 cambia de criterio. Claro, evidentemente nosotros pues hemos dejado de ir al Banco de España, y cuando hay un informe en contrario, esto es también paradójico. Vas al defensor del cliente que te defiende a ti, no te da la razón. Vas al Banco de España, que es un servicio de reclamaciones del cliente, no te da la razón. Y te van a un juez que no defiende al cliente ni nada, y resulta que sí que te la da. Entonces, la práctica es que, ya digo, esta vía, pues en la práctica se ha visto cada vez pues menos práctica para los clientes, empleas tiempo, empleas recursos, y al final pues debes de acudir a la segunda vía, que es la vía judicial, que lamentablemente hoy los bancos, pues como increíblemente o no sé si es tan increíble, a día de hoy, a pesar de que ha cambiado mucho pues la relación banca-cliente en estos 5 o 6 años, hoy en día es difícil ver a un consumidor, a un cliente, que no le hayan colocado una cláusula suelo, una participación preferente, una permuta, o sea, ya es difícil. O sea, muchísimos clientes han sufrido en sus carnes una mala práctica bancaria. Pero todavía, aunque parezca mentira, el porcentaje de los clientes afectados por estas u otras irregularidades que acude a los tribunales es bajísimo. Es bajísimo. Y los bancos lo saben. Con lo cual, ellos han adoptado la posición de que ya pueden tener sentencias. Un ejemplo es la cláusula suelo. Aquí en Alicante ya las sentencias son, bueno, solo en Ausbank de la audiencia provincial tenemos decenas. Pues seguimos yendo a los tribunales. O sea,
esos bancos que han sido condenados, que ahora ya son condenados a devolver el dinero, eliminar la cláusula y las costas, pues las siguen aplicando. Dicen, coño, pero ¿hace falta poner el pleito? Pues me temo que sí, pero es que yo no sé qué porcentaje será, pero habrá un 60, un 70% hoy en Alicante de gente afectada por la cláusula suelo que no haya puesto la demanda. Claro, entonces los bancos están en la posición de que hasta que no me llega el pleito, no devuelvo el dinero. Y esta es la situación, y a pesar de que evidentemente pues, el gobierno no nos lo ha facilitado con las tasas judiciales, que son impresentables, sobre todo cuando se aplican a clientes de bajo poder adquisitivo, pues ya digo, a pesar de que no es lo más fácil para los clientes acudir a los tribunales, me parece que es la mejor vía para defender los derechos de uno. Muchas gracias y estoy a vuestra disposición.